Buenas tardes, estamos iniciando un nuevo vivo de FUCA, como todos los lunes a las 19 horas en este canal de comunicación que tenemos en Fundación Cáncer FUCA. Así que saludamos a todos, saludamos a quienes se van incorporando ahora y a quienes verán este vivo más tarde, porque saben que estos vivos siempre se guardan en el feed, en el Instagram de FUCA y también en nuestro canal de YouTube. Les contamos que FUCA es la Fundación para la Docencia, Investigación y Prevención del Cáncer, que tenemos nuestra sede en el Instituto Alexander Fleming y que contamos con la valiosa colaboración de muchísimos profesionales que se desempeñan en esta institución. En particular, hoy nos van a acompañar dos profesionales del área de psicooncología del Instituto Alexander Fleming, porque nuestro tema de hoy es referido a los pacientes, a la situación de la familia de pacientes que pueden estar internados. Estoy hablando, no sé si se me escucha bien, a ver si alguien, saludo a Adrián, saludo a Gachi, a Gloria. Si me mandan algún mensaje así tipo corazoncito, aplauso, algo como para saber si me están escuchando bien, y mientras tanto les voy contando que van a estar con nosotros la licenciada Victoria Piaggio, que es psicooncóloga, y la doctora Mariana Dinucci, que es médica psiquiatra. Bueno, acá ya veo saludos, se escucha muy bien, gracias Adrián. Bueno, ya están con nosotros estas profesionales. Vamos a cada una de ellas. A ver si... Hola, Gloria, te escuchamos perfecta. Muchísimas gracias. Bueno, ya se está sumando a nosotros, ya se está incorporando aquí la licenciada Victoria Piaggio. Hola, Bienvenida, Victoria. ¿cómo están? Muchas gracias por estar con Buenas tardes. nosotros en esta tarde. Y vamos a ver si la tenemos ya a la doctora Dinucci. A ver si está. Profesionales FUCA 2. Vos estás en Profesionales FUCA 2, ¿verdad? A ver. Bueno, mientras tanto, mientras esperamos que se sume la doctora Dinucci, entonces les contamos a todos, les agradecemos por estar, les contamos que hoy vamos a hablar especialmente de los familiares de los pacientes. Esta charla, este vivo, está sobre todo orientado a la situación, a cómo enfrentan la situación de una internación las personas que acompañan precisamente al enfermo. Nos queremos ocupar especialmente de ellas, de estas personas, teniendo en cuenta que también su situación emocional es muy importante y es muy importante también en el acompañamiento que hacen del paciente. A ver, parecería como que... ¿me escuchas bien, Victoria? Sí, sí, fue perfecta. Ahí le escribí a Perfecto, Mariana. A bueno, ver. quizás entonces vamos, no sé si vamos comenzando con vos. Les cuento a todos que, profesionales FUCA 2, a ver, Esa es, sí. ¿ese es el tuyo? No, esa es de Mariana. Bueno, entonces vamos a hacer así, la voy a invitar. Sí. Ahí está. Mariana, estás invitada para sumarte al video, así hablamos entre las tres ya de Hola, entrada. Hola, Mariana. bienvenida, ¿Qué tal? bienvenida. Bueno, aprovecho entonces para contarles nuevamente que nos acompañan dos profesionales que pertenecen al servicio, al área de psicooncología del Instituto Alexander Fleming. Está, por una parte, la que se incorporó primero, que es la licenciada Victoria Piaggio. Ella es psicooncóloga y recién acaba de incorporarse, que la saludamos, la doctora Mariana Dinucci. Ella es médica psiquiatra
Aquí está, hola Mariana, y lo importante es que dentro de todo el equipo de psicooncología, ellas se especializan en precisamente el acompañamiento de pacientes y de los familiares de los pacientes que están internados, tanto en la parte en general de tumores del Instituto Alexander Fleming, como en el área de oncohematología que tiene como un área de internación especial y separada del resto de los pacientes internados. Así que bueno, hechas las presentaciones, entonces me gustaría que una de ustedes empiece quizás a contarnos así como en general. ¿Cómo ven, cómo es esa situación y cómo se aborda desde el punto de vista de lo emocional y del apoyo que ustedes brindan? Bueno, de lo que estamos hablando, ¿no? De la situación de la internación y de los acompañantes en la internación. Hola, ¿cómo están todos? Buenas tardes. Bueno, gracias Fuca por invitarnos a esta charla, a este vivo, con esta temática tan particular que mucho no se habla de los pacientes que están internados, ¿no? Que también forman parte de la atención. No porque tengan algo en especial los pacientes, sino que la situación en la que viven y están los pacientes es una situación muy particular, porque es una situación muchas veces de mucha vulnerabilidad, de mucha fragilidad que tiene el paciente, porque estar internado a veces puede ser que está programado con una cirugía y esto puede estar anticipado o por un tratamiento oncoespecífico, como otras veces puede ser que puede ser por una emergencia, por una urgencia que no lo veníamos venir y esto termina en la guardia y después la guardia una internación, ¿sí? Eh, Seguramente si nos están escuchando pacientes que han estado internados o familiares que acompañaron a pacientes internados, sabrán que, o no, pero lo traigo, de que la internación es un momento y un tiempo muy particular, digamos, que viven los pacientes, porque el tiempo a ver, la percepción de la realidad es diferente, no es la misma que afuera, donde se tiene una rutina, donde está lo laboral, donde pasan otras cosas. El tiempo, el espacio, la percepción de la realidad de internado es otra, ¿no? Los espacios se vuelven muy chiquitos, el tiempo se vuelve inagotable, ininterminable, ¿no? En un momento puede que pasen muchas cosas como que no puede que no pase nada, ¿no? En un mismo día puede que los pacientes tengan miles de estudios, intervenciones y mucha información, como viene el fin de semana, y es un chicle, ¿no? Que el tiempo no se termina más, ¿sí? Ah, Y esto, ¿no? El paciente deja relegado por fuera, ¿no? Lo laboral, la rutina, otras preocupaciones, ¿sí? Y cuando decimos el paciente, no solo hablamos del paciente, sino quién se interna con el paciente, que es el familiar, o nosotros decimos familiares, pero no quiere decir que sea solo el vínculo de sangre, sino todo lo que corresponde al entorno del paciente, es socio claro, familiar. ¿Sí? claro. No sé si Marina querés como aportar algo en cuanto a eso, como la parte Sí, general. sí, por ahí pensaba, ¿no es cierto?, cómo en una situación, por ejemplo, de una internación abrupta, cuando no hubo una planificación, quizás en ese caso la unidad de tratamiento, como nosotros llamamos a la familia y al paciente, tenga que quizás organizarse, ¿no es cierto?, planificar tareas pendientes, organizarse en los cuidados, quién se va a quedar, quién no, quién se va a encargar de gestionar de repente algún estudio o alguna hora que paga, ¿no es cierto? Entonces quizás, tanto sea en una internación programada o no, pero quizás en una no programada esto se hace un poco más caótico en un principio, bueno, organizar este tipo de pautas, hijos, quién los cuida, quién va a buscar al colegio, quién, dónde se quedan a dormir, ¿no es cierto? Sí, cuando se da que, que el paciente que se interna, además tiene familiares a cargo, tanto hijos como pacientes, como personas más adultos mayores, también conlleva una sobrecarga, no solo la internación, sino lo que se deja por fuera, ¿no? Y esto, Gabriela, que vos decías el acompañamiento psicoemocional, un poco para que se entienda la parte como más burocrática, que siempre sea el paciente o el familiar que detecta que algo se está desbordando, de que algo
¿no? Está trayendo algún síntoma psicoemocional, se pide la interconsulta a los médicos clínicos que atienden y ellos hacen el pedido de derivación al servicio de psicooncología. Puede ser en Fleming de esta manera, como en todas las instituciones de salud, generalmente funciona de esta manera pidiendo una interconsulta. ¿Sí? A veces es el médico que detecta que hay algo que en el paciente o en el familiar, algo que está como haciendo ruido o que podría beneficiarse de la atención psicoemocional y es quienes piden ellos a veces la interconsulta al servicio. Claro, o sea, eso es la ventaja que tienen los pacientes internados en el Instituto Alexander Fleming o de pronto en instituciones que tienen todo un equipo interdisciplinario a disposición. Quizás no, eso no sucede en todos los casos, ¿no? Y a veces tratamos justamente a través de estas charlas de tratar de ofrecerle consejos o recomendaciones a personas que de pronto no tienen acceso a esa atención tan personal y tan especial, ¿no? Tal cual. Sí, tal cual. Y en esa línea también, nosotras con Victoria trabajamos, digamos, una cierta, digamos, pauta o pueden ser una serie de tips, ¿no es cierto? Que los podemos ir, si te parece bien, Vicky, nombrando. Yo tiro algunos, después vos seguís, después sigo yo, ¿no? Pero, por ejemplo, yo, planificar quién se va a quedar a la noche, si se puede rotar ese cuidador, ampliar la red de cuidado, de repente que no sea solo los familiares más allegados, sino que poder convocar de amigos que tengan confianza con el paciente, cuidadores, vecinos, ¿no es cierto? Como ir, digamos, pensando que quizás sea un proceso que lleve varias semanas, que va a un desgaste en la familia, entonces poder renovar un poco el staff, digamos, de cuidadores, ¿no es cierto? Claro, Y también por ahí algo que trabajamos mucho es, bueno, este paciente, el paciente, perdón, se puede quedar solo a la noche, no se puede quedar a la noche, requiere un acompañamiento permanente, quiere estar acompañado permanentemente, no quiere, ¿no es cierto? Como para también ver cuál es, digamos, el horario o la tarea a cumplir. Muchas veces las familias se quedan de noche, y a veces el paciente habla con nosotras y nos dice, la verdad que me gustaría estar un poco solo, tengo la presencia familiar 24/7 y la verdad que no estoy acostumbrado a esto, ¿no es cierto? Por más que esté internado. Vicky, podemos Sí, seguir sí, agregando, digamos, lo que... a veces hay familias, depende de la característica de cada familia, hay familias que a veces quieren estar todo el tiempo, como dice Mariana, acompañando todo el día, y a veces el paciente no lo quiere y a veces no lo requiere. Entonces, claro, esa energía de la noche, donde el familiar descansa mal porque no está en su cama, donde el paciente quizás puede descansar mejor porque hay analgésicos que puedan ayudarle, eh, y porque está en otra situación de indefensión del cuerpo, el familiar está como más en alerta y demás. Entonces, capaz esa energía ponerla como durante el día, irse a dormir a casa o al hotel, porque hay personas que vienen del interior o donde estén parando, que se pueden ir a dormir y después volver a la mañana temprano. Eso también está bueno, como siempre preguntarle al paciente, ¿no? El que si quiere que se quede, si no, si le ayudaría. Quizás se viene quedando solo y un día pasó muchas cosas durante el día, entonces quizás ese día estaría bueno que se quede acompañándolo, ¿no? Como que el acompañamiento me parece que se vuelve como que tiene que ser dinámico, ¿no? exacto, Siempre propiciando como la autonomía que pueda decidirlo el paciente. Muchas veces, claro, como decía Mariana, que hay personas alrededor, vecinos y demás, o personas no en la primera línea de familiares, pero que pueden ayudar de otra manera, quizás no quedándose por el paciente, porque la internación es un lugar privado, digamos, y puede generar mucho pudor en los pacientes, pero quizás pueden ayudar de otra manera, llevando, trayendo a los hijos, o trayéndole algo de ropa, o llevando, trayendo a la persona a su casa, para que no tenga que volver en colectivo y eso genera otro desgaste, ¿no? Puede haber otros cuidados que no impliquen quedarse con el paciente internado, sino que se puede ayudar de otra manera. sí.
Creo que en esto, como en muchos aspectos, hay desafíos muy fuertes en lo que tiene que ver con la comunicación, ¿no? Porque un poco lo que estás diciendo también influye la comunicación entre el paciente y su familia, bueno, o sea, es como distintos sectores, ¿no? El paciente, la familia, el cuerpo médico. Entonces, cómo se transmite la información eh, y cómo a veces la importancia de el paciente entenderse también con su familia y la familia escuchar, como ustedes dicen, lo que el paciente necesita. De paso, aprovecho para contarles a todas las personas que nos están escuchando que nos pueden escribir mensajes o preguntas. De hecho, Gavita acá nos está diciendo, como paciente también uno se preocupa por los que están cuidándonos. Pedir ayuda en otras cosas, sí. O sea, estamos Sí, y a como veces validando. nosotros en ese punto como equipo, ¿no? Y nosotras con Victoria trabajamos, realmente somos un equipo, vamos para todos lados juntas, y por ahí a veces marcamos pautas, por ejemplo, de, bueno, almorzaste, cenaste, tenés algún estudio pendiente, hacételo con el familiar, ¿no? Porque a veces es tanto la tarea del cuidado que se empieza a descuidar la propia persona, también un poco lo que planteaban acá en el comentario, ¿no es cierto? Entonces, en esa línea está bueno nosotros también estar atentas uno se da cuenta cuando entra a una habitación día tras día y está el mismo familiar y uno va viendo como, ¿no es cierto?, un poco lo desganado, eso hace que también por ahí se ponga de mal humor, eso se transmite al paciente, ¿no es cierto?, genera Claro, un malestar. claro. Sí, sí, aparte, ¿no? Esto parece una tontera, ¿no? Pero decirle al familiar que respete las comidas, que coma, que respete el descanso, ¿sí? Que trate de no, si es la única persona, porque a veces nos encontramos que es la única persona que se puede quedar con el paciente, y también que la otra persona decide quedarse con el paciente, porque nada, se queda más tranquilo estando en la habitación que yendo a su casa y estando preocupado por la habitación. Entonces, en ese sentido, sí, sugerimos que se quede, pero que pueda dar algunas vueltas, salir de la institución y volver, ir a tomar un café y volver, ¿no? Como esto, sugerir no permanecer todo el tiempo, porque es verdad que se vuelve agotador muchas veces. Claro, Eh, bueno, y como decía Mariana, como esto de que del cuidar al otro no se descuida a uno mismo, porque ahí, no sé, se enferma el cuidador o el familiar y claro, está como que está no sé, se engripa y es una problemática aún mayor, ¿no? Eh, claro, claro, claro. Sí. Bueno, Y yo volviendo quería sumar, perdón, perdón, Mariana. quería Perdón, sumar Mariana, sí. en esto de que justo estábamos como un poco hablando de la comunicación, por ahí qué importante sí es la presencia del familiar cuando hay comunicación, digamos, del equipo médico hacia el paciente, ¿no es cierto? Claro, Para poder, digamos, ese dicho de que eh, cuatro orejas escuchan más que dos o seis orejas, ¿sí? Como que a veces en la progresión de información, que eso lo hace cada institución de acuerdo a cómo tiene establecido la circulación de la información. En muchos casos el oncólogo es quien transmite información, pero cuando un paciente está internado en el piso también empiezan a haber otros actores, digamos, que dan información como son los médicos que están tratando, por ejemplo, la causa de internación más allá de la enfermedad claro, de base, ¿cierto? Entonces, por ahí está bueno en esa comunicación involucrar a los pacientes, a los familiares de los pacientes, porque por ahí es mucha cosa entre que están internados y demás, y recibir información, retenerla, comprenderla, elaborar dudas. Entonces, a veces está bueno decir al familiar después del paciente, vos entendiste lo mismo que yo, no me quedó claro esto, ¿no es cierto? claro. Y después el tema también, porque sé que eso se vuelve crítico, cómo transmitís la información al resto del entorno del paciente, ¿no? Que todos Sí. quieren saber cómo está, cómo sigue. Victoria, ¿querés comentar algo? no, bueno, en eso es difícil, ¿no? Porque a veces uno tiene que unificar todo, no solo la información médica, lo que uno interpreta, también cómo está el paciente. Siempre se sugiere de que se comunique lo que el paciente quiera como que sea comunicado, ¿no? Y esto que sea uno, ¿no? De familiar designado quien sea que transmita la información a otros, ¿no?
Va a depender de que esos todos sean adultos, que algunos sean niños, ¿no? Pero es verdad que sí, que todo el entorno pregunta, entonces a veces hay pacientes que dicen, no, mira, quiero transmitir yo la información, o a veces, como eso les genera mucha sobrecarga, deciden, bueno, designan a un familiar que sea el transmisor y muchas veces, bueno, con, no sé, grupos de WhatsApp y demás, se transmite una única información hacia todos y así el paciente no está recibiendo muchos mensajes con ¿no? A veces molesta pregunta, ¿cómo estás? ¿No? Claro, y gestionar también eso, ¿no? Lo que sale, pero también lo que llega, digo, las visitas, los mensajes, ¿cómo recomiendan manejar? Quizás, bueno, con un intermediario en ese caso. Sí, Sí, de acuerdo al deseo del paciente, ¿no es cierto? Hay pacientes que sí desean ser visitados o hacer alguna videollamada o charlar y no les molesta, por ejemplo, que los vean con vías o alguna intervención en el cuerpo. Entonces, bueno, un poco que me parece, no sé, Victoria está de acuerdo, pero en ese punto la batuta la maneja un poco el paciente. Si a él si a él o a ella le genera demasiada sobrecarga, quizás va a delegar, se puede invitar a delegar, Claro. tematizan los pacientes y uno propone, bueno, se puede hacer, muchos de los que están optando muchos pacientes es generar un grupo de... Estoy escuchando un poquito mal, no sé si es un problema de mi conexión o de la conexión de ustedes, me parece que es la de Mariana, a ver. la de Mariana. Bueno, vamos eh, No, a ver, vamos a aprovechar como que se quedó tildada. dura, se quedó dura. No sé si querés comentar, seguir No, vos con el sí, comentario o pasamos a otro tema. algunos, como decía Mariana, algunos pacientes como deciden como esto, como utilizar la vía de grupos de WhatsApp para transmitir y cuando, bueno, ya es la visita más presencial, muchos pacientes lo que hacen es como delegar como el familiar secretario o secretaria y es quien decide, bueno, este sí, esto no, porque como decíamos, hay como varios momentos en la internación de los pacientes, hay momentos que el paciente no se siente en condiciones como de recibir visitas, porque eso lleva como también eh, con mucha sobrecarga para sostener conversaciones cuando uno está muy frágil, y otras veces sí se siente bien como para recibirlo. Claro, Entonces, muchas veces los pacientes se acuerdan, ¿no? O le dicen al familiar, sí, decirle a fulanito que venga o fulanita que venga, pero una hora antes de que sea el horario de venir, se sienten mal. Entonces, tener esa flexibilidad que capaz se acuerdan, bueno, sí, venite el sábado 4 de la tarde, pero capaz que el sábado a las 4 de la tarde o 3 de la tarde no se siente bien el paciente. Entonces, claro. pueda haber esa flexibilidad de los dos lados, ¿no? Del afuera y del adentro, decir, che, mira, la verdad que yo sé que te dije a esta hora, pero me siento muy mal. Dejémoslo para mañana, Ok, ¿no? Y ahí como relanzarlo, ¿no? seguro. Bueno, Mariana, te fuiste un momentito, se quedó bloqueada la imagen. Entonces aprovechamos un poco que continuó la idea, Victoria. Mencionaron así al pasar, y me parece que es un tema que lo habíamos considerado como importante, que es el tema de los niños. ¿Qué hacemos con los niños de la familia? ¿Qué pasa cuando vienen? ¿Se impresionan? Bueno, ¿cómo manejamos esas situaciones tan especiales? Sí. Por ejemplo, siempre sugerimos de que FLEP es una institución que deja entrar a niños o sea, se avisa personal y demás, eso no hay ningún problema. Siempre sugerimos que, digamos, que sean en horarios como, o que no hay mucha gente, o mucho movimiento en la institución, o que sea los fines de semana, que también los pacientes están como más tranquilos en cuanto a intervenciones, entrada y salida de médicos, Claro, estudios. Eh, Siempre que sea en un momento donde el paciente se sienta en condiciones, ¿no? Porque ya claro, que quizás hay algunos pacientes que uno se puede sentir mal, ¿no? Entonces ya se les lleva como mucha sobrecarga o mucha puesta de energía en sostener adultos conversando, ni hablar un niño, una niña o un grupo de niños y niñas. Entonces, siempre lo hacemos que, bueno, que primero que el paciente se sienta bien, ¿no? Que se sienta acorde, ¿no? Lo mismo, con la misma flexibilidad, quizás se programa para el fin de semana no se siente bien, bueno, se reprograma. Eh, claro.
Y siempre eh, se le dice al adulto familiar que va a acompañar a ese niño, que lo va a llevar, que se le anticipe al niño o niña lo que va a ver, ¿no? Que no sea Claro, una sorpresa, pero lo que va a ver en general, ¿no? Que va a entrar a una institución hospitalaria, que está en un tercer, cuarto, quinto piso, que se va a subir una escalera o un ascensor, que va a caminar por un pasillo, que la habitación tiene un baño, que tiene una ventana, que al paciente, según el rol familiar que tenga, lo va a ver acostado, que va a tener una vía en el brazo, que eso va a ser para tal cosa, que lo va a ver o más o menos delgado, o de tal o cual color, o no, todo lo que el paciente de la última vez que lo vio hasta la internación haya cambiado, ¿no? Porque eso lo que hacemos es anticiparle a los niños y niñas cómo lo va a ver, así esto no lo sorprende, ¿sí? Yo antes describía lo que es una institución hospitalaria que se lo describan a los niños, niñas, porque la verdad que capaz nunca fueron, ¿no? O solo claro, fueron en connotación más positiva, más de alegría a ver nacer a alguien, ¿no? Y ahora estamos viendo a una persona que está en otras condiciones, ¿no? Y con otra connotación. Entonces está bueno siempre como todo anticiparlo, como un cuentito, ¿no? Como narrarle. No con mucha anticipación, mientras que se vaya a llevar al niño un rato antes, claro. ¿sí? Incluso voy a agregar que nosotras lo que recomendamos siempre ir diciéndoles la verdad, si el familiar está enfermo, no con grandes detalles, pero sí ya ir anticipándole que está internado, porque por ahí antes, o a veces se sigue lo que dice, no, se fue de viaje o cuestiones así, y después resulta que es muy difícil integrar todo digamos, los cambios en la persona, ¿no es Claro. cierto? O si el viaje se da demasiado y lo quiere visitar al familiar, bueno, entonces nos parece que es como ir preparando al niño o la niña. Claro, claro. Muy importante. Sí, manejar, tratar de manejar siempre la verdad. Claro, No, demasiado detalle, ¿no es cierto? Ir viendo también qué preguntan los niños, porque muchas veces el saber de un niño dónde está su abuelo, va los domingos a la calecita y quién lo va a llevar, y esa es la pregunta de fondo, la pregunta de un niño, aparte, ¿cierto? obvio. Sí, y por supuesto que la situación es mucho más crítica si estamos hablando de la mamá, por ejemplo, que está internada o del papá que está internado, ¿no? Mm. Tal Y cual, en ese caso pienso que también hay un manejo de las emociones y de las ansiedades de los chicos más allá del tema de la Sí, internación. totalmente. Lo traes perfecto a la charla porque muchas veces las familias, cuando es el caso del papá o la mamá o alguna persona conviviente, no saben cómo manejar la situación, si decir lo que pasa o no, y nosotras estamos convencidas de que el niño ya sabe de que hay algo que está pasando, se acierta qué, pero cambian, digamos, los horarios de la casa, falta un integrante, por más que, y ahí es peor, porque por ahí se empieza, ¿no?, a armar todo un imaginario que la verdad que se puede agotar con una simple charla, ¿no es cierto? Claro, claro. Y aparte el chico que está pendiente también de bueno, ellos no pueden por ahí ver o pensar más allá y pensar en, digamos, en lo que son sus rutinas, o sea, quién me lleva a la casa de mi amigo, quién me lleva al club, al colegio, Tal cual, todo ese tema de organización de la casa, ¿no? sí. De la sí. familia. Y Mm. por ahí también la palabra que hablan los adultos en la casa y bueno, van a doctor Google, información descontextualizada, ¿no es cierto? Es como que se arma ahí un rollo evitable, ¿no? Claro, claro. Sí. Claro, pero sobre todo pienso tratar de plantearle al chico, de dar las mayores seguridades al chico en cuanto a a su esquema de vida. Tal cual. Sí. Perfecto. También en la internación, perdón, Gabriela, pero a veces Sí, está bueno como, y esto si van a visitarlo los niños o niñas, o pobres o adolescentes, como que no sea como esto bueno, vamos a verlo al papá, mamá, al tío, la tía, el abuelo, la abuela, el- digamos, eh, que sea capaz que con un plan, ¿no? También, como decir, bueno, vamos a ver a papá o a mamá o al tío y vamos a llevar una merienda y un juego, ¿no? Que el chico no tenga que estar ahí sentado mirando o visitando, que es algo, una actividad de un adulto.
Entonces, si hay un plan de por medio, tiene un inicio, tiene una salida, quizás el niño o niña lo puede tolerar un poco más, ¿sí? O un juego que le gusta hacer, que le gustaba hacer con esa persona y la pueden Claro, continuar en la internación. A veces esos como, esas mini interacciones mediante lo recreativo también pueden ayudar. claro. ¿Y si el chico se asusta, por ejemplo, entrando a la institución Bueno, o no también quiere? Ha pasado justo la semana pasada con una abuela que cuidaba a su nieta mucho durante la semana. Iban diciendo que la abuela estaba internada y estaba en el IAF y todo, porque iban a pasear un rato a la perra y a la casa. Y una niñita, estamos hablando de un año, y al momento de entrar, dice que se largó a llorar y no quiso saber nada. Y los padres, bueno, respetaron el deseo de esta nena de no querer entrar y se lo explicaron a la paciente, que lo entendió perfectamente, y bueno, intercambiaron. Y es como que se trató de, digamos, continuar, pero de otro lugar, ¿no es Claro, cierto? claro. Claro, no se pueden forzar situaciones. Tal cual. Y los adolescentes, porque también los adolescentes es otro mundo, ¿no? A veces hablamos de los chicos chiquitos y nos olvidamos de ese momento intermedio de la vida, bueno, que son rebeldes, con sus rebeldías, con sus tienen otras, temas, ¿no? otras demandas sociales, Mm, ¿no? El cole y demás. Eh, bueno, un poco respetar también la decisión, como está bueno que ellos también puedan tener la información, como lo que está viviendo el adulto, ¿no? Y también respetar esto del verlo, de cuándo verlo, si tiene ganas, como ahora también tenemos el recurso de la videollamada, la llamada también es una vía posible, mensajes, ¿sí? Pero bueno, también respetar lo que él o ellas vayan como queriendo, ¿no? claro. Sí, 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 hoy por hoy también la tecnología, o sea, cuando hablábamos de los grupos de WhatsApp, de videollamadas, como que tenemos muchos recursos, ¿no? No solo en este ámbito, sino también en el ámbito profesional. Sé que ustedes muchas veces hacen eh, atención a través de plataformas, ¿no? En el caso de ustedes lo hacen también, sé de colegas, de profesionales o personas del equipo que lo hacen. ¿Cómo ven ese tipo de atención psicológica o desde el punto de vista de la psiquiatría? Sí, lo hacemos. La atención, bueno, un poco llegó para quedarse, ¿cierto? A Sí, veces es necesario hacer esenciales, porque por ahí hay cosas que escapan de la virtualidad, pero sí es posible y se puede intercalar, o si hay dificultades, no sé, en llegar a un diagnóstico o en la prevención, uno apela, bueno, a hacer una entrevista presencial y después por ahí hace de vuelta virtual, dinámica, pero sí, sí se puede hacer tranquila. Atendemos gente de todo el país prácticamente. claro, 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 y es una gran ayuda en muchos casos. Em, bueno, hablamos de las visitas, hablamos de quién transmite la información. Estoy repasando un poquito los temas para ver qué es lo que nos puede haber faltado, si ustedes también se acuerdan algún tema que les parece importante resaltar o como un consejo, digamos, que se lleven las personas que nos están escuchando ahora o los que nos escuchen luego, porque esta conversación queda grabada, ¿no? Bueno, sí, habíamos pensado con Victoria un tema que nos gusta mucho, que se llama Hacer con silencio o Inspiración del silencio, Pacto del silencio, tiene varios nombres y bueno, es digamos una situación que se da bastante en la práctica, que tiene que ver con una especie de acuerdo, ¿no es cierto? Que arma, es un acuerdo por ahí que es explícito o a veces tácito, entre los familiares y por ahí el equipo médico de, eh, digamos, sesgar parte de la información o darla por partes o aliviar más llevadera de repente, pero omitiendo por ahí detalles que al paciente le servirían como para organizarse mejor en su
propia etapa de la vida, ¿no es cierto? De por ahí esta etapa de enfermedad. Entonces, por ahí los familiares, como no saben cómo manejar del paciente, no quieren que se angustie, o el médico pasa lo mismo, de repente piensan que también si el paciente tiene sobre todo la información pronóstica, se va a angustiar, se va a deprimir, eso va a empeorar, va a ir todo para peor, y que se socava un poco el principio del paciente de esto, de poder saber cuál es su situación, su condición. Siempre digo que con el abanico de posibilidades humano uno puede elegir a ver qué quiere, pero para eso necesita el abanico no desplegado. Y bueno, y que también Dios que está comprobado que el paciente termina sufriendo más porque queda cercado, por eso es el no, ¿cierto? Como en una manera aislado, donde no puede contarle de su porque se da cuenta que algo no está bien en salud y no lo puede decir porque del otro lado hay como más defensiva, decir no, está todo bien, para preservarse uno al otro, digamos. Es como, no sé si ustedes se acuerdan de hay un cuento de Cortázar que se llama La salud de los enfermos, y el cuento con una madre de familia que está enferma, ella está enferma, todos los hijos saben que están enfermos, menos uno que le escriben correspondencia y le van haciendo todo un cuento, o era el hijo el que estaba enfermo, pero bueno, hay una situación de silencio que la verdad que está bueno poder desarmarla y poder darle quizás la tranquilidad a los familiares de que el paciente va a ser contenido sin ansias y de que el familiar también va a ser contenido, ¿no es cierto? Se ve mucho cuando cambia el enfoque terapéutico y pasa un paciente quizás de estar en tratamiento oncoespecífico a estar en una instancia más paliativa. No significa que no haya cosas para hacer, pero quizás ahí es como que la información empieza como a hermetizar, ¿no? Y el paciente se da cuenta de lo que pasa porque su cuerpo, ¿no? Hay un montón de signos que están presentes, que por ahí no necesita la palabra de alguien para hacerte mal. No sé, Vicky, Claro. ¿querés agregar algo? Sí, creo, igual, María, vos sabés que se te corta un poquito, puede ser, pero igual se Sí, entiende la idea, pero se va como cortando. sí, por ahí, Victoria, ¿querés redondearlo un poco por las dudas? Si alguna cosa no quedó clara. Me encantó, pero alguna dificultad tuve para escucharlo. Sí, esto es lo que traía Mariana, un poco del cerco de silencio, se da mucho en internación porque es cuando generalmente se progresa mucha información a los pacientes que están internados y el paciente y familia tienen mucho contacto con los médicos y cuerpo de salud, por lo que la información circula más rápido y más concreta de lo que circula ambulatoriamente en lo general, ¿eh? Estamos hablando de generalidades. Entonces pasa mucho que el paciente tiene una información médica, ¿no? Y también los familiares quizás se encuentran al paciente en el pasillo, tienen la oportunidad de hablar más con los médicos o más de una manera más franca, ¿no? Entonces puede que en eso también se le oculte, a ver, no con intencionalidad, pero por no con mala intención quiero decir, sino con la intención de cuidar al paciente, se le De, oculta de de protegerlo. información, claro, es verdad, de protegerlo, se le oculta cierta información que a la larga el paciente lo va percibiendo, se va enterando, ¿sí? Y puede generar como cierta rispidez y puede generar malestar en el paciente, ¿sí? Siempre nosotros propiciamos de que la información sea aceptable y progresiva, ¿no? Lo que el paciente vaya queriendo recibir a sus tiempos, a sus modos, pero que la tenga, ¿sí? Porque siempre va a ser más fácil todo, ¿no? Eh, y cuando se dan estos cercos de silencio, estas pautas de silencio que se dan implícitamente, eh, muchas veces queda como con informaciones contenidas, ¿no? El paciente por un lado, el familiar por el otro, ¿sí? Eh, entonces quedan como dos, tanto el paciente como el familiar, como en dos bandos diferentes, los dos sabiendo la misma información, pero no pudiéndose transmitir de manera transparente, ¿no? Y esto es algo que
se da mucho en la internación por lo que yo decía, ¿no? Por Claro. esta circulación entre familia y médico que es muy del día a día, ¿no? Y la información está como tan más concreta. Creo que Claro. O sí. sea, o sea, la recomendación sería evitar estas situaciones de ocultamiento de información. Sí. Y que muchas veces, ¿no? El lugar propicio para que el paciente sea informado, ¿no? Que se empape de todo esto, es la internación, porque es donde el paciente va a estar contenido. No solo de Claro, profesionales de la salud mental, de psicólogos, psiquiatras y oncólogos que puedan ayudar a eso, sino también por el cuerpo de salud, ¿sí? claro. Eh, y si después esto se relega a casa, se encuentra como el paciente solo con el familiar, manejando quizás una información que es más, que sería un poco más pesada y un poco más a solas. Entonces, la internación es más contenida. Siempre familiar, uno, como decíamos, trata de evitar toda angustia en el paciente y que la información sabemos que va a ser angustiante más que nada, ¿no? Y como vos decías, Gabriela, todos quieren proteger al paciente, pero hay veces que la información es inevitable. Exacto. Sí, también es un derecho de la persona saber la realidad, ¿no? O sea, me parece Y no que bien, como paciente, y no saberla también, Gabriela, porque estamos hablando en el caso hipotético de que usted quiera tener la información, ¿no es cierto? Hay muchas veces que en principio el paciente no quiere información y se va trabajando, decía Victoria, con la verdad tolerable posible, efectivamente, para ir como, bueno, haciendo un proceso de acompañamiento y adaptación. claro, el tema es quién decide eh, qué tipo de información recibe. El paciente y el familiar, porque también puede suceder que el paciente le quiera ocultar a su familia, no quiera que se entere su familia o determinadas personas, ¿no? Y creo que ahí también es un derecho a la privacidad. Sí, Exacto. sí, sí. Eh, pero, pero bueno, estamos entrando en temas delicadísimos y que quizás no se pueden establecer reglas generales. Porque cada paciente y cada familia es en algún punto es un mundo, ¿no? Sí, sí. Que cada paciente decide cómo quiere que recibir y que la Claro, información sea transmitida. Estamos hablando en casos donde se generan estas, estas controversias o estas cuestiones en la comunicación, ¿no? Pero sí es verdad que hay pacientes que deciden, yo no quiero saber nada, no quiero que los pacientes, que los médicos me comuniquen nada, relego todo a mi familiar y es quien recibe la información y después pasa al paciente. Hay pacientes que dicen, mira, yo quiero saber todo, a mí díganme la verdad. Y bueno, y así se maneja con el cuerpo de salud. Hay pacientes que van regulando, dicen, bueno, hasta acá. Entonces, un día tienen una información, la procesan, la asimilan, el otro día están como, siguen preguntando, ¿no? Como ahí cuando el claro, médico da cuenta que el paciente quiere saber más porque pregunta. claro, Y muchas veces también es una pregunta que nos hacen los familiares, ¿no? Como cuando hay ciertas informaciones importantes en la salud del paciente, si son los familiares que tienen que transmitirle la información al paciente. Nosotros decimos que, bueno, que puede transmitirle quien quiera, ¿no? Pero que si el paciente siente que es muy difícil y que no lo puede afrontar y que siente que no va a tener las palabras o porque no quiere afrontarse tampoco con las preguntas que el paciente le pueda hacer, porque, bueno, es angustiante, es complejo, ¿no? Siempre decimos que sea derivado al cuerpo de salud, ¿no? Cuando el paciente pregunta y está enfrente de un familiar y el familiar no sabe qué responder o no quiere o no puede, ¿no? Cuando capaz que pueda decir, no sé, eso no te lo puedo responder. ¿Y qué te parece si esperamos cuando venga el médico y se lo preguntamos? ¿No? Y cuando si exacto. viene el médico y el paciente dice, se nula y no puede, como, quizás como familiar relanzar esto y decir, che, ¿te acordás que me preguntaste ayer esto, qué pasaba? ¿Por qué ahora que está el médico no le preguntás? Y así ir manejando como la información un poco más entre todos. Exacto, exacto. Bueno, bueno, realmente creo que esta charla ha sido es súper valiosa y bueno, y espero que la puedan ver muchísimas personas y que la puedan aprovechar. Vamos a tratar de difundirla también desde FUCA ahora ya la grabación para que se pueda aprovechar porque creo que hemos tocado temas que realmente son
vitales y muy importantes y problemas con los que tarde o temprano, en alguna medida, todos nos vamos a enfrentar a esta situación, no solo por un familiar o por un amigo conocido que tenga cáncer o cualquier otra enfermedad que demande una internación o un tratamiento muy intensivo. Así que yo les agradezco muchísimo, les agradecemos de FUCA muchísimo por este tiempo, por esta dedicación. Y bueno, les pido si cada una de ustedes quiere dar como un mensaje de cierre, de saludo, así terminamos la charla. No sé Eh, quién toma la delantera. yo diría que bueno, que se apoye el equipo de salud, la familia, ¿no? Que es a quien está dirigida esta charla, el equipo de salud para, bueno, ¿no es cierto?, planteando las dificultades o pidiendo ayuda, que no están solos, ¿no? Mm. Sí, comparto un poco las palabras con Mariana, lo mismo, ¿no? Que las internaciones son difíciles, son complejas, el que se interna no es solo el paciente, sino que el familiar también siente, vive, ¿no? Es soporte, ¿no? De toda la descarga que lleva el paciente, ¿no? De ansiedad, de temores, dolores, ¿no? Y eso también lo vive como el familiar de una manera mucho más lúcida también, y eso genera mucha sobrecarga también para después no volcarse en los cuidados, que pidan ayuda, no solo en el equipo de psiconcología, también con los enfermeros, con los médicos, con el personal de limpieza que ingresa, con el personal que lleva la comida, bueno, que se sientan acompañados y que se dejan ayudar, porque la tarea de cuidar es muy compleja. Seguro, seguro. Bueno, de nuevo, muchísimas gracias y buenas tardes o buenas noches, y a todos los que nos acompañaron, los esperamos para los próximos vivos de FUCA, que siempre vamos tratando temas muy interesantes para todos. Los saludo y hasta la próxima. Bueno, Gracias, muchas gracias. Victoria, gracias, Mariana, y bueno, cerramos. Nos vemos. Bueno. Chau.